Así que veníamos charlando acerca del sacerdocio y el tiempo y la restauración del sacerdocio en el Antiguo Testamento. No sé si se acuerdan que el pastor Alfredo nos venía comentando cómo había una generación de sacerdotes que se habían perdido, se habían alejado de Dios, que habían descuidado aquello que era su responsabilidad, que era adorar a Dios, y habían dejado de hacer esto. Entonces, en muchos momentos en el Antiguo Testamento, Dios llama a personas a que restauren esta adoración a Dios, pero que también se vuelvan a consagrar a Dios. Los sacerdotes, las personas que estaban en el templo, eran personas consagradas. ¿Qué quiere decir una persona consagrada? Una persona que estaba dedicada solamente para eso, solamente para servir a Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Ana oraba y le pedía por un hijo a Dios y nace Samuel? Ana consagra a Samuel a Dios y entrega a Samuel al templo para que Samuel sirviera toda su vida. Entonces, cuando hablamos de consagrar algo, es algo que se usa solo para eso, solo para algo en particular, ¿no? Solamente para eso. Y los sacerdotes eran personas consagradas solamente para servir a Dios y adorar a Dios. Y mientras muchas cosas pasaban, el pueblo se desviaba, los sacerdotes también terminaron desviándose y dejaron de lado su consagración para dedicarse a otras cosas. No, ya no le daban importancia a la adoración. Y como los sacerdotes eran referentes del pueblo de Israel, claro, cuando un líder toma ciertas decisiones, la gente empieza a seguir esas decisiones también. Entonces vemos en el Antiguo Testamento constantemente cómo el pueblo de Israel se desviaba y Dios los llamaba de vuelta a consagrarse a Él y Dios los llamaba de vuelta a dedicarse solamente a Él y a servirlo. Así que en esta mañana me gustaría que podamos profundizar en esto y poder pedirle a Dios que nos hable. Así que donde estás, como oraba Cata, decirle: Jesús, háblame en esta mañana, Espíritu Santo, ministra mi corazón, que vos hables a mi vida, que vos quiebres lo que tenga que ser quebrado, Jesús, y traigas una convicción a cada una de nuestra vida, que traigas una convicción a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, familia, nuestro desafío con esto, nuestro desafío con esta enseñanza del Antiguo Testamento y los sacerdotes y la consagración, es que hoy nos enfrentamos con el mismo desafío. Hoy vos y yo tenemos exactamente el mismo desafío que tuvieron estos sacerdotes en ese tiempo. En la Biblia nos dice que vos y yo ahora somos reyes y sacerdotes, ¿sí? Ya no es solamente los sacerdotes como antes, sino que vos, todos los que estamos acá, somos reyes y sacerdotes. Tenemos la responsabilidad de consagrarnos a Dios, pero también de guiar a otras personas hacia Dios, ¿sí? Entonces, ese es el desafío, que vos y yo podamos tomar esa responsabilidad de ser esos sacerdotes, de ser esas personas que son consagradas a Dios, que se dedican a Dios, que sirven a Dios y que guían a otras personas hacia Dios. Y en esta situación hay algo que tiene que romperse para poder lograr eso, para que vos y yo realmente seamos reyes y sacerdotes. Y esto que tiene que romperse es salir de la zona de comodidad, salir de la zona de confort, salir de lo que estamos acostumbrados, salir de una zona de confort espiritual e ir y tomar la decisión de seguir a Jesús y tomar la responsabilidad que Dios nos está dando. La responsabilidad de consagrarnos a Dios y adorarlo visiblemente. Y esto es algo a lo que Jesús nos está invitando. Es algo a lo que Dios nos está invitando. Dios no nos invita a tener una vida espiritual donde estemos cómodos. O sea,
Él quiere que realmente vivamos la vida que Él pensó para cada uno de nosotros. Y en esta sociedad, en este país, en este lado del mundo, está muy fuerte todo el tema del consumismo y la rutina de la vida, y por supuesto hay que trabajar, y hay un ritmo full, ¿no? Hay otros países donde el ritmo de trabajo aún es más intenso, por ejemplo en Corea, son personas que compiten todo el tiempo con otras por el sustento del día a día. Hay una competencia laboral muy fuerte y la gente trabaja muchísimo. Entonces, en este mundo consumista donde todo es tuc, 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 tenemos que enfocarnos y no perder de vista que somos reyes y sacerdotes, que somos personas llamadas a consagrarse a Dios, que somos personas llamadas a darlo todo por Dios y a llevar a otros a adorar a Dios. Y la Biblia está llena de personas que Dios llama y que estaban en una zona de comodidad espiritual, que estaban en una zona como de estancamiento tal vez, y que Dios los llama no solamente para cambiarles la vida, sino para cambiar muchas vidas a través de ellos. Y hoy yo quiero decirte eso, tal vez como sociedad estamos en una cierta comodidad espiritual. Y Dios nos quiere sacar de ese lugar, no solamente para transformar tu vida, no solamente para que vivas la vida que Dios pensó, sino para que a través de tu vida mucha gente pueda seguir a Dios. Entonces, esto es un llamado de parte de Dios a salir de toda comodidad espiritual, a salir de todo estancamiento, como estaban los sacerdotes antes, ¿no? Que ya habían dejado de adorar, que bueno, que daban lo que les quedaba, lo que les sobraba. No, este es un llamado a tomar la responsabilidad que vos y yo tenemos como sacerdotes, como reyes y sacerdotes, de poder servir y adorar a Dios y llevar a otros a adorar a Dios. Entonces, en Romanos 12:2 vemos un hermoso versículo al que Pablo nos invita. Y Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas de este mundo, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Hemos tenido un año, ¿no? Hablando de transformación. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que decidirnos, no imitar las costumbres ni las conductas de este mundo. Tenemos que decidirnos a no imitar la manera de vivir de este mundo. Tenemos que tomar una decisión. Esto es tomar la responsabilidad. Dios nos da la vida eterna y nos da el acceso a su presencia, el acceso a conocerlo a Él, pero vos y yo tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer con nuestra vida. Tenemos que decidirnos no imitar ni amoldarnos a las costumbres de este mundo. Y en esto tenemos una persona que fue muy relevante en decidirse no imitar las costumbres del mundo. Tenemos a Daniel. Daniel fue un judío de una familia importante, pero fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Babilonia toma posesión de un montón de territorios y en esta posesión de territorios, Daniel y muchos jóvenes fueron llevados a Babilonia cautivos, eran presos. Y Daniel pasó de ser un judío insignificante en este pueblo, ¿no? A pasar a ser un judío que era un líder nacional y consejero de reyes. Y no solamente eso, sino que las decisiones de Daniel y los consejos de Daniel
llevan a toda una generación, a todo un imperio a adorar a Dios. Entonces, Daniel tuvo que decidirse no contaminarse en ese momento. Y en Daniel 1:8 podemos ver la decisión que él toma, podemos ver esta decisión en la que él decide, ¿no? Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido. Dijo, no dice, estaba pensándolo, estaba viendo. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Como ellos eran judíos y entraban a un país totalmente distinto, la comida y muchas otras situaciones para los judíos era contaminación y era un pecado ante Dios. Daniel eligió no contaminarse. Entonces vos y yo tenemos que elegir no contaminarnos en este mundo. Tenemos que tomar esa decisión. Otra persona que tuvo que salir de su zona de comodidad, otra persona que la vida le fue transformada fue Moisés, por ejemplo. Moisés era un príncipe de Egipto, que era judío. Después, si quieren, pueden buscar toda la historia en Éxodo 2. Pero Moisés tenía un pasado oscuro, había matado a un egipcio y él sale huyendo de Egipto, ¿no? Y cómo la vida de Moisés es transformada, que pasa a ser de un asesino prófugo a un libertador de una nación. Moisés termina liberando al pueblo de Israel y empezando a construir los fundamentos de ese país, como Israel, ¿no? Esa nación. Moisés tuvo que hacerle frente a sus inseguridades, a sus impedimentos y a su pasado. Entonces, muchas cosas que nos impiden tomar esa responsabilidad de ser sacerdotes, de consagrar nuestra vida, de adorar a Dios, muchas veces son impedimentos que nosotros creemos. En este caso, Moisés creía que tenía un impedimento físico. Tal vez hoy vos pensás que hay un impedimento físico que no te permite consagrarte a Dios del todo. Tal vez hay un impedimento físico en tu vida que te lleva a pensar, si no tuviera este impedimento físico, tal vez podría servir a Dios. Si no tuviera este impedimento físico, tal vez podría hacer más por Dios. Y déjame decirte que cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice, pero yo no hablo muy bien, Moisés era tartamudo. Y Dios le recuerda quién es él, quién es Dios y que él iba a estar con Moisés. Entonces, no te preocupes si tu preocupación es un impedimento físico. Dios está con vos, Dios te va a acompañar, Dios te va a dar las fuerzas. No dejes que ese pensamiento limite lo que Dios quiere hacer con tu vida y a través de tu vida. Otra persona en la Biblia que tuvo que salir de esa zona de comodidad fue Gedeón. Gedeón, podemos ver la historia en Jueces 7. Gedeón era un muchacho de, podríamos decir en términos de la casta más baja en el pueblo de Israel. Y estaba en un contexto de opresión, donde otros pueblos venían a quitarle la comida, venían a maltratarlos, a apoderarse de sus territorios. Y Gedeón pasa de ser este hombre miedoso, este hombre considerado de la casta más baja, a ser un liberador del pueblo de Israel. Y Gedeón tuvo que enfrentarse con un pensamiento de inseguridad. Otra de las cosas que no nos permiten tomar esta responsabilidad de ser sacerdotes, de servir a Dios, de dedicar nuestra vida a Dios, son pensamientos de inseguridad. No, bueno, pero ¿quién soy yo? Pero mirá en qué situación estoy. No, bueno, pero mirá mis condiciones. Si mis condiciones fueran otras, si yo fuera de otra familia, si yo tuviera más plata,
si yo tuviera un mejor trabajo. Entonces, todos estos pensamientos son pensamientos de inseguridad que buscan que vos y yo nos enfoquemos más en nuestras condiciones y en impedimentos mentales, porque es una fortaleza mental esto, que el diablo trae sobre nuestra vida y nos dice, no, bueno, pero mira tu caso es muy difícil, porque tu familia no cree en Dios, porque tu familia esto, porque tu familia el otro, porque no tenés los medios suficientes. Son pensamientos que el diablo trae para que vos y yo no tomemos la decisión de consagrarnos por completo a Dios. Si Dios te dio una promesa, si Dios te está diciendo, vamos allá, vamos acá, si Dios te está llamando a servirle, a dedicar tu vida completa, déjame decirte que Dios se va a encargar también de esos pensamientos. Todo pensamiento de inseguridad, todo pensamiento que busca tirarnos abajo, todo pensamiento de depresión se corta en esta mañana en el nombre de Jesús y nuestra mente es abierta, nuestro espíritu es abierto a recibir la visión de Dios y a poder avanzar según su palabra. Así que si vos estás luchando con pensamientos de inseguridad, Dios va a romper esos pensamientos de inseguridad, pero tenés que entregárselos a Él. Decirle, Dios, yo quiero servirte. Mira todas las limitaciones en mi mente que veo. Te las entrego, Señor. Creo en tu palabra, creo en tu promesa. Gedeón termina siendo un liberador del pueblo de Israel y trajo paz durante muchos años al pueblo de Israel. Otra persona que tuvo que salir de esa zona de comodidad y tomar una decisión fue Esther. La historia de Esther podemos verla en Esther. Así que si quieren leerla, pueden ahí buscar el libro y leerla completa. Esther era una judía que vivía en un pueblo extranjero cuando hay una situación en el gobierno donde el rey echa a su esposa, digamos, empieza a buscar mujeres que puedan ser esa esposa, ¿no? Y Esther es promovida de una situación de ser una judía extranjera a una posición de reina en ese gobierno, en ese pueblo. Y termina librando a todo el pueblo judío de la muerte. De la muerte, porque había un decreto que los iban a matar y ella, en su posición de reina, pudo tener influencia en el reino. Pero Esther se tuvo que enfrentar a una situación, a una tentación de una vida cómoda. Esther de repente estaba en el reino, Esther de repente recibía tratamientos de belleza todo el tiempo, y Esther de repente se encuentra en una vida soñada, ¿no? En una vida de reina. Y cuando Mardoqueo viene y le dice, Esther, necesitamos que vos te presentes ante el rey para que salves al pueblo de Israel. Vos tenés influencia. Y Esther se tuvo que enfrentar a decir, ¿qué hago? ¿Me quedo en esta vida cómoda o decido dar mi vida por otras personas? Y Esther tuvo que presentarse ante el rey. Y si quieren después pueden leer bien completa la historia, pero el presentarse ante el rey, ella podía correr el riesgo de morir, de perder su vida. Entonces, tal vez tu lucha o nuestra lucha sea la tentación de una vida cómoda. Bueno, pero si yo acá tengo lo que necesito, estoy bien, tengo un buen trabajo, tengo un buen pasar, dirían algunos, tengo un buen pasar. Si yo me dedico tantos años a este proyecto, voy a conseguir un patrimonio grande, o tal vez ni siquiera con una cuestión de plata, sino una vida cómoda en la rutina. Esto es lo que yo soñé, tengo mi familia, tengo mi trabajo, y nos podemos quedar ahí, ¿no? En una tentación de una vida cómoda. Pero hoy Dios nos está llamando a romper con esa vida cómoda y poder dedicar nuestra vida al servicio de otras personas. Ya no solo para nosotros,
Ya no solo en pensar en nuestra vida, en nuestras riquezas, en lo que podemos hacer para nosotros, sino en lo que vamos a hacer para servir a Dios, para afectar a otras personas y dedicar nuestra vida a servir a otros. Esto me hace acordar mucho a cuando viene el joven rico, ¿no? A hablar con Jesús y le dice, Jesús, mirá, yo cumplí todas las cosas desde que soy muy chiquito, cumplí todos los mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice, para tener la vida eterna, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice, bueno, joven rico, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y el rico se va triste, porque era algo que tal vez no estaba tan dispuesto a hacer, que le pegaba, ¿no? Era un área que le pegaba entregarle a Dios. Entonces, en esta mañana el desafío es no quedarnos con una vida cómoda, sino poder tener esa vida que Jesús tenía, dedicándose a amar a otras personas, a servir a otras personas. Y hay muchas personas en la Biblia que tienen este cambio de vida, ¿no? Por ejemplo, Pedro, los discípulos de Jesús, todos tuvieron un cambio. Pedro era pescador y terminó siendo un apóstol, un evangelista que hablaba y se convertían 3.000 personas. Tremendo. Mateo, que era un recaudador de impuestos, un traidor para el pueblo judío, ¿cómo termina siendo también uno de los fundadores de la iglesia? Tenemos otra persona también que está en el Antiguo Testamento que se llamaba Ezequías. Ezequías fue un rey que tenía un pasado familiar muy idólatra. Su papá hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios, pero él tomó la decisión de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, de adorar a Dios, rompió todos esos ídolos, todos esos altares de adoración a otros ídolos y como él era el rey, ¿no? Llevó a toda la nación a adorar a Dios y a retomar esa adoración. Le dijo a los levitas, che, vamos, hay que adorar a Dios, ¿qué hacen ahí? Y los levitas rápido se levantaron y comenzaron. Ezequías llevó al pueblo a de nuevo consagrar sus vidas y adorar a Dios visiblemente. Y esto trajo paz, libertad a ese pueblo y restauró la adoración en ese tiempo. Pero Ezequías tuvo también una lucha para consagrarse y para dedicar su vida a Dios, que era su pasado. Gedeón también tenía hoy esta cuestión, ¿no? Sus padres habían hecho lo malo, sus padres habían decidido adorar ídolos, su familia había decidido adorar a otros ídolos, y a veces eso es una lucha también, porque es una lucha de reputación, ¿no? ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis padres? ¿Cómo yo quedo frente a ellos? Es una lucha también de confrontar a lo que no es correcto, ¿no? Ezequías y Gedón tuvieron que romper con esos ídolos, romper con tradiciones generacionales, enfrentarse al qué dirán y exponer su reputación. Y sobre todo era quebrar con una maldición generacional. Entonces, tal vez esta es tu situación. Tal vez hay maldiciones en tu familia que vos ves, ¿no? Tal vez hay historias en tu familia que decís, yo no quiero eso. Tal vez hay situaciones muy marcadas en tu historia donde viste cómo tu familia o tus padres eligieron otro camino y hoy Dios te está llamando a que vos seas ese cambio, a que vos cortes con esa maldición generacional, a que vos afectes a tus hijos, que vos afectes a tu familia, que vos traigas no solamente una transformación en tu familia, sino hacia otras personas. La Biblia está llena de personas que fueron llamadas a consagrarse a Dios y adorar a Dios. Y tuvieron que tomar decisiones y enfrentarse con luchas, ¿no? Con la inseguridad, con el miedo, con la tentación de una vida cómoda, con el pasado generacional. Tuvieron que tomar una decisión, como Daniel, que tomó una decisión de no contaminarse.
Cuando elegimos seguir a Jesús, ¿se imaginan, no? Que Jesús viniera y te dijera, así como a los discípulos, fulano, seguime. Ana, vamos, seguime. Qué fuerte. Y hoy vos y yo tenemos que tomar esta decisión de seguir a Jesús, de seguirlo a Él, de elegir servirle, de elegir dedicar nuestra vida a Dios. Pablo dice en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Romanos 14:8, Pablo también dice esto. Romanos 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que nuestra vida pueda ser completa para Dios, no solo una parte, no solo unos días, no solamente unas horas, sino que toda nuestra vida pueda estar consagrada a Dios, que nosotros podamos tomar esa responsabilidad de ser reyes y sacerdotes consagrados a Dios, dedicados a Dios, y que podamos adorarlo, restaurar ese altar de adoración. No nacimos para conformarnos. No nacimos para quedarnos estancados en una situación como estaba Gedeón, como estaba Ezequías, como estaba Esther, como estaba Daniel. No nacimos para moldarnos a la situación y conformarnos con lo que tenemos hoy. Nacimos para vivir la vida de Dios. Nacimos para vivir el propósito de Dios. Nacimos para consagrarnos completamente al Señor y poder servirlo y llevar a otras personas a adorar a Dios. Para eso nacimos vos y yo. Tenemos un propósito, tenemos un llamado. No te olvides de cuál es tu llamado, no te olvides de cuál es tu propósito. Tenemos que decidirnos como Daniel, a no contaminarnos y todos los días tomar una decisión. Señor, mi vida te pertenece. Señor, ¿cómo puedo servirte hoy? No naciste para tener una vida en conformidad. No nacimos para tener una vida en la que, bueno, hacemos esto, hacemos lo otro y listo. No, nacimos para ser parte del plan de Dios. Vos y yo nacimos para marcar la historia. Así como todas estas personas que acabamos de escuchar en la Biblia, que ni siquiera pensaban que iban a marcar la historia. Capaz vos estás pensando como, bueno, no sé si tanto, ¿no? No sé si tanto como ellos. No, sí. Tenés que elegir creerle a Dios. Tu vida puede cambiar la historia. Tu vida puede cambiar la historia de generaciones. Tu vida puede afectar a una nación, una ciudad, un barrio. Y tenemos que tomar eso con responsabilidad. Jesús nos ha dejado una tarea y una responsabilidad en Mateo 28, 17 al 20. Mateo 28, 17 al 20 dice así. Esto es cuando Jesús ya había resucitado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. A veces vemos a Dios, lo adoramos, pero tenemos algunas dudas. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado autoridad, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Esto fue lo último que nos dejó dicho Jesús
Bueno, nosotros hablamos con Dios, ¿no? Pero esto es lo último que está escrito, ¿no? De lo que Jesús nos encomendó, la gran comisión. ¿Qué tanto arde en nuestro corazón esa gran comisión que Jesús nos dejó? ¿Qué tanto realmente estoy dispuesta a cumplir esta gran comisión? No nacimos para simplemente aceptar la salvación y quedarnos ahí. No, no fuimos llamados para eso. Nos estamos perdiendo muchísimo de la vida de Dios y de la vida eterna. Somos llamados para consagrarnos por completo, para dedicar nuestra vida a Dios. Ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia. Recordá que sos una persona consagrada a Dios. Que cuando estás en tu casa, estás sirviendo a Dios. Que cuando estás en tu trabajo, estás sirviendo a Dios. Que tu vida es para Dios. No podemos conformarnos con la vida que hoy tenemos. Gracias Dios por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias Dios por todo lo que has formado en nuestro corazón, pero queremos más, queremos ir más allá. Queremos vivir tu vida, queremos vivir la vida que vos planeaste. Para concluir, quiero recordarte que no naciste para quedarte con una vida, entre comillas, normal. Naciste para marcar la historia. No naciste para quedarte lamentándote por malas decisiones. Naciste para que Dios transforme tu vida y transformes la vida de otras personas. No naciste para vivir pensando en lo que pasó o en el futuro que no será. Naciste para que Dios tome tu vida, tu pasado, tu presente, tu futuro, lo transforme y avances en el plan de Dios. No naciste para quedarte pensando cuánto tiempo perdiste o cuántos años perdiste. Naciste para avanzar en el plan de Dios y naciste para marcar generaciones. Naciste para ser plan de Dios, para ser el plan de Dios, para ser parte del plan de Dios. Somos el plan de Dios, pero somos invitados a ser parte del plan de Dios. Y en esta mañana me gustaría que podamos hacer una oración de arrepentimiento. Si tal vez vos y yo nos hemos quedado en esta zona de confort, si le hemos hecho más caso a nuestras limitaciones mentales, físicas, a nuestra situación. Y en esta mañana te invito a que puedas elegir consagrarte a Dios, que puedas elegir dedicar tu vida a Dios. ¿Y qué sería dedicar nuestra vida a Dios? Que todo lo que hagamos sea para Él. Si estás en tu trabajo, Dios, ¿cómo puedo servirte en este trabajo? Dame la gracia para hablarle a otros de vos. Dame la gracia, Señor, para que cuando yo entre a ese lugar de trabajo, tu presencia entre conmigo, Señor, y cambies todo ambiente. Estás en el lugar en donde estás por una razón, por un propósito. Y Dios quiere llevarnos a más. Quiere llevarnos a que tomemos esta responsabilidad. Y que te sientas parte del plan de Dios. La iglesia ha sido formada, cuidada, para que podamos bendecir a otros, para marcar la historia. Yo quiero ser parte de los que marquen la historia. Yo quiero ser parte de los que afectan generaciones. Yo quiero ser parte de marcar algo en la historia y decir, Dios, quiero servirte, quiero dejar mi vida por vos. Donde sea que estemos, en el ámbito que sea. Vamos a orar, iglesia. Señor,
Hemos venido hablando de la consagración de los sacerdotes, Señor, y de tantas veces que el pueblo de Israel se apartó y dejó de darle importancia al altar, a la adoración. Y en esta mañana, Señor, nosotros queremos consagrarnos a vos, queremos dedicar nuestra vida a vos, en el ámbito, Señor, en el que estemos, en donde sea que estemos, Señor. Te quiero dar mi vida, Jesús. Quiero servirte. Quiero vivir para vos, Señor. Que mi vida, Señor, y que la vida de cada uno de los que estamos acá pueda ser una vida, Señor, que afecte generaciones, que afecte naciones. Gracias, Señor, por el propósito que tenés sobre cada una de estas vidas, sobre cada una de las personas, Señor, que formamos parte de la iglesia, de tu familia, del mundo, Señor. Creemos, Señor, lo que vos has puesto sobre cada uno de los que estamos acá, Señor. Y oramos, Señor, para que si había alguno que estaba en una situación de estancamiento, vos saques, Señor, el espíritu, Señor, saques la mente de todo pozo, Señor. Y oramos, Señor, para que vos quiebres toda atadura, para que vos quiebres toda atadura de inseguridad, para que quiebres, Señor, toda atadura generacional, para que quiebres, Señor, toda atadura, Señor, de incredulidad, para que quiebres, Señor, todo aquello que busca tapar nuestros ojos y no poder verte, no poder ver tu visión, Jesús. En esta mañana decidimos seguirte, decidimos quebrar, Señor, esa maldición generacional, decidimos cortar, Señor, con esa situación familiar, decidimos cortar con todo pensamiento de impedimento físico, de impedimento, Señor, mental. Y decidimos no contaminarnos, Señor. Queremos ser como Daniel y elegir no contaminarnos. Queremos ser como vos, Jesús, que dedicaste tu vida, Señor, para otros. Poné en nosotros, Señor, esa carga y ese amor por las personas. Poné esa carga, Señor, en nuestro corazón, de eso que nos mandaste a hacer, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de enseñar a otras personas. Jesús, poné en nuestro corazón esa carga. Hacela crecer, Jesús. Enséñanos a hacer madurar esto, a hacer crecer esto. Perdón, Señor, si hemos estado tan cómodos en nuestra vida, Jesús. Perdón si nos has llamado tantas veces y no hemos tomado el paso. Queremos servirte, Jesús. Gracias, Señor, porque a cada persona le vas a dar gracias en su trabajo, en su familia, para poder alcanzar a otros, para poder manifestar tu reino, Señor. Oramos para que a cada uno le des gracias, Señor. Así como le diste gracia a Esther, que cada uno, Señor, de los que estamos acá, nos pueda llenar de tu gracia, de tu presencia, donde sea que vayamos, para hablar de vos, para llevar tu presencia, Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque estás al cuidado de nosotros, porque nos proteges, porque te haces presente, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Amén.